lo de cada A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Este es nuestro programa número 68. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo llamando al teléfono 482-4597. Ese es el teléfono del centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, que queda en calle Pasco 1674. Nuestra propia página web es www.saibabarosario.com.ar. Allí están todos los programas radiales ya emitidos para que puedan volver a escucharlos o bien descargarlos en MP3 a su computadora. Queremos, antes de empezar de lleno en el programa del día de hoy, queremos recordarles una gacetilla que vinimos en estos últimos programas recordando, que es sobre un encuentro de jóvenes de la organización Sai Baba Argentina. Es un encuentro nacional de jóvenes. Jóvenes en la organización Sai Baba son desde los 16 años hasta los 35 años. Será el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de agosto de este 2010. Es un fin de semana largo, el lunes es feriado en Argentina. Les comentamos que queda muy poco tiempo para anotarse. Recordamos que los cupos son limitados. Vienen personas de todas las provincias de Argentina. Se va a realizar en el convento San Carlos de la ciudad de San Lorenzo, que está acá a 23 kilómetros de la ciudad de Rosario, es en la provincia de Santa Fe. Para inscribirse pueden escribirnos un mail a nosotros e inmediatamente lo derivamos a quien está coordinando este encuentro de jóvenes. Nuestro mail es saibabarosario@gmail.com, o bien pueden inscribirse a los mails de la organización SAI, que es jóvenes@satiasai.org.ar, o al mail del Centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, que es centrorosario@satiasai.org.ar. Apúrense, inscríbanse y a disfrutar de este hermoso encuentro, que es un retiro espiritual en cierta manera. Todos los jueves recomendamos un libro distinto sobre Sai Baba. Hoy vamos a recomendar el libro El Espíritu y la Mente, de Editorial Sairán. El autor es Samuel Sandweiss. La reseña del libro dice: ¿cuál es el puente real entre lo que consideramos nuestra mente y lo que consideramos el espíritu? Para el autor del clásico Sai Baba y el psiquiatra, la única manera de atravesar esa frontera es admitir que todos somos manifestaciones de una conciencia universal única, infinita, eterna.
Quien hace esa distinción es el ego, sostiene el autor Sandweis. Necesitamos expandir el concepto de psique individual hacia una integración gradual con todo y con el todo. Fomenten el pensamiento divino, cultiven el desapego, recuerden la naturaleza efímera de las cosas, entonces resultará fácil el trabajo de resistencia. La mente crece en poder cada vez que ustedes sucumben al deseo. Por eso, para dominarla y transformarla en una herramienta útil, reduzcan el deseo. Esto dice el autor del libro que hoy recomendamos, que recordemos es El espíritu y la mente. El autor es Samuel Sandweis. Es un libro interesantísimo y dentro del mismo hay muchísimas fotos a todo color, un libro extraordinario, inclusive para aquellos que gustan de ver fotos de Say, de sus materializaciones, de quien le escribe el libro y demás. Hermosísimo este libro que hoy recomendamos. Nos han llegado varios mails que vamos a pasar a leerlo. Este lo manda nuestro colega de la radio Say en el país Costa Rica, José Cabezas, quien ha recibido un mail de Leonardo Guter, quien es miembro del Consejo de Prayanti, y que dice: nuestro hermano Leonardo Guter, miembro del Consejo de Prayanti, quien se encuentra en este momento en el ashram de Sai Baba, solicita por mi medio a los devotos, difusores y centros Sai que no se difunda más un correo que ha sido puesto en la red llamado Caminando rápidamente hacia el 2012, con un texto que habla de profecías mayas, de cambios vibracionales, desplazamientos de polos magnéticos, etcétera, etcétera. Todo propio de la tendencia actual de sostener el tema de fin de tiempos, fin del mundo, fin de épocas, etcétera, al que le agregaron el nombre de Sai Baba como autor. Satya Sai Baba, confirma Leonardo Guter, no ha expresado públicamente ningún tipo de mensaje semejante, y él ha dicho que no transmitirá noticias inquietantes ni perturbadoras. Nos ha prometido que vendrá un tiempo de paz, y a la vez nos ha dicho que nada hay que temer, pues parte de su misión es proteger a sus devotos. Llamamos a los mismos para que ocupemos el discernimiento y sepamos reconocer cuando un texto atribuido al avatar no es auténtico de él. Para ello debemos acercarnos con nuestras oraciones, el servicio a los demás y el serio y detenido estudio de sus verdaderos mensajes. Un texto como el comentado, que pedimos no difundir, es claro que no es de su autoría. Con respecto a este tema, vamos a compartir también otro mensaje de Sai Baba, que nos lo envió Gustavo Chettini desde Bahía Blanca. El mismo es extraído de un discurso del 13 de febrero de 1991 dado por Sai Baba. Lo que vamos a leer entonces es un mensaje de Baba repudiando ciertos rumores que circularon en diversos países, atribuyéndole a él predicciones de diversos desastres que enfrentaría el mundo en los próximos años. Dice Sai Baba: Sai jamás hará o sugerirá algo dañino para nadie. Algunas personas en países extranjeros, así como también algunas personas dentro de la India, han estado distribuyendo panfletos en los que publicaron que Swami ha declarado que en un corto tiempo un gran diluvio inundará el mundo, que grandes áreas quedarán sumergidas, que el mundo padecerá otros desastres y muchos países sufrirán mucho. Tales pensamientos jamás se le han ocurrido a Swami y jamás se le ocurrirán. Estas son fantasías de algunas mentes ociosas. No les den ningún crédito. En algunos de estos panfletos se afirma que partes de este país quedarán sumergidas y que Swami enviará 2 estudiantes para rescatar gente. Se enumera una cantidad de puntos en los panfletos. Algunos devotos parecen haberse dejado engañar por estos panfletos distribuidos por individuos maliciosos. Bajo ninguna circunstancia los devotos deben creer en tales historias. Tampoco deben darles aceptación pasándolas de boca en boca. No deben prestar sus oídos a tales rumores ridículos. Es un signo de debilidad escuchar tales historias o discutirlas. Ningún desastre es inminente. No hay ningún desastre inminente para el mundo. En todo el vasto globo es posible que se produzcan algunos percances aquí y allá, de vez en cuando. El conflicto entre Irán e Irak duró 10 años. No deben considerarlo una guerra mayor. Incluso en la India han estado teniendo lugar actividades terroristas en el Punjab. ¿Es eso una contienda mayor? Algunos individuos descontentos han estado recurriendo a estos métodos.
Ya sea en India o en cualquier otro país, la seguridad reside en promover las actitudes correctas. ¿Quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos? Sus propios buenos pensamientos son sus amigos. Sus malos pensamientos los acompañan como una sombra. Cuando sus pensamientos se purifiquen, sus vidas se transformarán en vidas ideales. La mente es un manojo de pensamientos. Las acciones le siguen a los pensamientos. De las acciones surgen sus frutos. Por lo tanto, los pensamientos son las semillas que finalmente dan frutos en la forma de buena fortuna e infortunio. Así, el hombre es el arquitecto de su propia vida. Como los pensamientos determinan las acciones, es esencial cultivar buenos pensamientos. Hasta los hombres malos han sido transformados por la influencia de hombres buenos y santos. Ratnakara es un ejemplo de tal transformación. El contacto con los sabios lo convirtió en el autor inmortal del Ramayana. Cuando la mente se vuelve hacia Dios, la vida entera se purifica. Lo que se necesita es control de los sentidos mediante la devoción y la resolución. Esto es parte de un discurso que dio Sai Baba el 13 de febrero de 1991. Y para terminar este tema, agregamos del libro Mi Baba y Yo, de John Hislop. Recordemos que, según palabras de Sai Baba, John Hislop es el occidental que más contacto tuvo con él, y también dice Sai Baba que Indra Devi es la mujer occidental que más contacto tuvo con él. Vamos a leer ahora de una entrevista que John Hislop tuvo con Sai Baba en diciembre de 1978, donde el autor del libro le pregunta a Sai: Sai, mucha gente dice que dentro de muy poco entraremos a un periodo de grandes catástrofes. Sai Baba responde: podrá haber algunas olas pico, como lo mencioné, pero el mundo estará contento, en paz y próspero. Le preguntan a Sai Baba: ¿no habrá guerra mundial? Sai dice: no, no habrá guerra mundial. Hislop dice: somos afortunados al estar vivos para poder ver este mundo en paz. Sai responde: todos ustedes lo verán, incluso los viejos vivirán para verlo. Esto está extraído de una entrevista de diciembre de 1978, donde Sai ya anunciaba que ni siquiera va a haber una tercera guerra mundial, y como recordamos en los otros dos mails, Baba se expresa sobre todas estas predicciones para el 2012. Ahora sí, antes de entrar de lleno en la temática del programa de hoy, queremos anunciarles que Albina Keppel, quien nos acompaña habitualmente en nuestro programa, está enferma, tiene una fuerte gripe, así que nos pide y les pide disculpas por no estar en el día de hoy. En el programa anterior habíamos empezado a tratar el tema de la reencarnación. Hoy, Dios mediante, lo íbamos a seguir al tema y a concluir, pero lo dejaremos para la semana próxima, debido a esta dolencia transitoria que está padeciendo Albina. Hemos recibido varios mails, que desde acá le agradecemos infinitamente, con muy buenas críticas sobre el programa que hizo Albina, hablando sobre la reencarnación. Mails que nos llegan desde Chile, desde España, desde Francia, desde Costa Rica, desde Venezuela, desde Argentina obviamente, así que a todos ellos les damos las gracias por sus aportes, por sus buenas críticas, y Dios mediante en el próximo programa, cuando Albina siga desarrollando el tema de la reencarnación, incluiremos algunas sugerencias y aportes de estos mails. Muchas gracias. En el día de hoy vamos a leer un discurso que dio Sai Baba, sobre el que habla de un tema muy importante, de quién es él, de su misión y demás. Muy importante, extraído del libro Recopilación de los mensajes de Satya Sai Baba. Y al final del programa vamos a pasar una charla del filósofo Héctor Omat, el filósofo bahiense de Bahía Blanca, de la provincia de Buenos Aires, donde en un programa radial habló sobre los valores humanos. Como siempre, lo que habla el filósofo, el profesor Héctor Omat, muy interesante. Va a hablar entonces al final del programa sobre los valores humanos. Ahora vamos a pasar a un tema musical y concluido el mismo entonces vamos a pasar el discurso de Sai Baba prometido,
muy profundo, sugerimos que sea escuchado con el corazón. Vamos a un tema musical y seguimos en este programa que se llama Sai Baba Rosario. Seguimos en el programa Sai Baba Rosario. Acabamos de escuchar un tema musical. Ahora vamos a pasar al mensaje de Sai Baba que habíamos anunciado al principio de este programa. Recomendamos escucharlo con el corazón y que sea nuestro ser interno, Dios precisamente, quien se escuche en estas frases de Sai Baba. Así como el vapor de las nubes se condensa en gotas que luego caen sobre los campos que desean nutrir, el absoluto sin forma se individualiza a sí mismo, toma una forma y desciende entre los hombres para salvar y sostener a la humanidad. Este es el secreto de Dios, que desciende como hombre. La nube se apiada de la cosecha que se reseca bajo el sol, pero tan pronto como la lluvia comienza, hasta el sol se torna necesario. Así también cuando se gana la gracia del Señor, se pueden obtener beneficios del ego y de la codicia, si se los hace fluir por canales útiles. Cada vez que el sufrimiento y la ansiedad abrumen al mundo, el Señor se encarnará en forma humana para establecer los modos de ganar la paz
y para reeducar a la comunidad humana por los senderos de la paz suprema. Actualmente, la lucha y la discordia han alejado la paz y la unidad de la familia, la escuela, la comunidad, la sociedad, los pueblos, las ciudades y el Estado. Los avatares insisten en la rectitud. Se dice que el propósito del avatar es la restauración de la rectitud. Pero, ¿qué es la rectitud si no está orientada hacia la liberación de las ataduras de la ignorancia? Un avión debe aterrizar en ciertos lugares para recoger a aquellos que han ganado el derecho a volar en él mediante la compra de sus pasajes. Así también el Señor debe descender periódicamente para que puedan salvarse aquellos que han ganado el derecho a ser liberados. Incidentalmente, también otros conocerán al Señor, su gracia y los caminos para ganar la liberación y la bienaventuranza que de ella resulta. Pero hay muchos que dudan de este avatar que ha venido a salvarlos, así como hay gente ignorante que aún hoy niega la posibilidad de viajar por el aire. El avatar se comporta de una manera humana para que la humanidad pueda sentir afinidad con él, pero se eleva a su altura suprahumana para que la humanidad aspire a alcanzar las alturas, y mediante dicha aspiración pueda verdaderamente alcanzarlo. La tarea para la cual él viene en forma humana es que puedan dar vida al Señor dentro de sí mismos como el motivador. Esto me recuerda una cosa. Yo no menciono a Sai Baba en ninguno de mis discursos, aunque llevo el nombre del avatar Sai Baba. No me gusta en absoluto hacer ninguna distinción entre los diversos aspectos de Dios, Sai, Rama, Krishna, etc. Yo no proclamo que este sea más importante o que el otro lo sea menos. Continúen su adoración al Dios que hayan elegido, de acuerdo con las pautas ya familiares para ustedes. Entonces descubrirán que están acercándose más y más a mí, ya que todos los nombres y todas las formas son mías. No hay necesidad de cambiar al Dios que han elegido y adoptar uno nuevo cuando me hayan visto y escuchado. Cada paso en la carrera del avatar está predeterminado. Rama vino a alimentar las raíces de la verdad y la rectitud. Krishna vino a fomentar la paz y el amor. Ahora, estas 4 raíces están en peligro de secarse. Por eso, el presente avatar ha venido. La rectitud, que ha huido a los bosques, debe ser conducida de vuelta a los pueblos y ciudades. Lo que no es correcto y está arruinando a los pueblos y ciudades debe ser llevado a la selva. Cuando la gente olvida el uno y corre tras los muchos, la rectitud declina y por consiguiente no hay amor, ni sacrificio, ni desapego en las acciones humanas. Por eso, el Señor toma una forma humana y desciende entre los hombres para restituir su escala de valores. Ustedes pueden preguntarse, ¿por qué debe encarnar el Señor mismo? ¿Por qué no puede emprender la tarea de restituir la rectitud a través de las muchas deidades menores que tiene a su disposición? El mismo Akbar, emperador mogol en la India, del año 1542 al 1605, planteó esta pregunta a los cortesanos, ya que se reía de la idea hindú de los sin forma, que adopta una forma y desciende en el mundo como un avatar para salvar a la rectitud. Tansen pidió una semana de plazo para proporcionar la respuesta, y su majestad imperial se la concedió. Unos pocos días más tarde, cuando Tansen estaba en el barco del emperador navegando en el lago con la familia de este último, inteligentemente arrojó al agua un muñeco vestido de manera similar al hijo pequeño del emperador. Y al mismo tiempo gritó, ¡Oh, el príncipe ha caído al agua! Al escuchar esto, el emperador saltó al lago para rescatar a su hijo. Tansen, entonces, reveló que solo era un muñeco y que su hijo estaba a salvo. Calmó el enojo de Akbar, explicándole que forzosamente había tenido que representar esa escena
para demostrar la verdad de la creencia hindú, que dice que Dios tomó una forma humana para salvar a la rectitud, sin encargar a alguna otra divinidad que lleve a cabo dicha tarea. Dios ama la rectitud tanto como Akbar amaba a su hijo. Akbar podría haber ordenado a uno de los tantos súbditos que tenía a bordo que saltara y rescatara a su hijo, pero su amor era tan grande y la urgencia tan crítica que el emperador mismo se sumergió en el lago para salvar a su hijo. La decadencia de la rectitud es una tragedia tan aguda y la intensidad del amor que el Señor tiene para con los hombres buenos es tan grande que Él mismo viene. El Señor es el amor mismo. Él viene en forma humana para que ustedes puedan hablarle, moverse con Él, servirlo, adorarlo y alcanzarlo, para que ustedes puedan reconocer el parentesco que tienen con Él. Yo he nacido para darles la llave del tesoro de la bienaventuranza, para decirles cómo conectarse con este manantial, ya que se han olvidado del camino a la dicha. Si desperdician esta oportunidad de salvarse a ustedes mismos, es solo su destino. Ustedes han venido para obtener de mí oropel y dijes, también curas insignificantes, promociones, alegrías y comodidades mundanas. Muy pocos de ustedes desean obtener de mí lo que yo he venido a darles, o sea, la liberación misma. Y aún entre estos pocos, aquellos que perseveran en el sendero de la disciplina espiritual y que finalmente lo logran, son menos. Yo siempre conozco el futuro, el pasado, así como también el presente de cada uno de ustedes. Por lo tanto, no es la misericordia lo que me hace actuar, ya que conozco el pasado, el fundamento, la reacción es diferente. A causa del mal hecho deliberadamente en sus nacimientos anteriores, dejo que su sufrimiento continúe, a menudo modificado por alguna pequeña compensación. Yo no causo ni felicidad ni dolor. Ustedes son los creadores de estas dos cadenas que los atan. Estoy pletórico de bienaventuranza. Vengan y tomen de mi bienaventuranza. Vivan en esa bienaventuranza y cólmense de paz. Mis actos son los cimientos sobre los cuales estoy construyendo mi trabajo, la tarea para la cual he venido. Todos los actos milagrosos que ustedes observan se deben interpretar de acuerdo con esto. Los cimientos para una represa requieren una variedad de materiales. Sin estos, no durará ni contendrá las aguas. Cuando el Señor encarna, el hombre debe utilizar esto de diversas formas para su elevación. El Señor no tiene intención de darse publicidad a sí mismo. Yo no necesito publicidad, ni tampoco la necesita ninguno de los otros avatares del Señor. ¿Qué es lo que se atreven a publicitar? ¿A mí? ¿Qué saben de mí? Hoy dicen una cosa acerca de mí y mañana otra. Vuestra fe no es suficientemente firme aún. Me alaban cuando las cosas andan bien y me culpan cuando las cosas van mal. Cuando comienzan la publicidad, descienden al nivel de aquellos que compiten en reunir clientela desacreditando a otros y exaltándose a sí mismos. Yo no estaré presente donde se calcule, acopie o exhiba dinero para demostrar lo que uno ha logrado. Solo iré donde se valoren la sinceridad, la fe y la entrega. Mi tarea no es meramente la de curar, consolar y eliminar la miseria individual. Es algo mucho más importante. La remoción de la miseria y el dolor es inherente a mi misión. Mi tarea principal es el restablecimiento de los Vedas y las escrituras en el corazón del reino de la India y el revelar a todos los pueblos el conocimiento sobre ellos. Esta tarea tendrá éxito. Ningún obstáculo podrá impedirlo. No será limitada ni retrasada. Cuando el Señor decide y dispone, nada puede oponerse a su gracia divina. Habrán oído decir a la gente que lo que yo hago es todo magia. Pero la manifestación del poder divino no se debe interpretar en términos de magia. Los magos hacen trucos para ganar su sustento, fama terrenal y riqueza.
se basan en la falsedad y tienen éxito con el engaño. Pero este cuerpo no podrá nunca rebajarse a un nivel tan bajo. Este cuerpo ha venido porque la resolución del Señor ha sido esa. Esta resolución tiene por objetivo sostener la verdad. La resolución divina es siempre la verdadera resolución. Recuerden que no hay nada que el poder divino no pueda lograr. Puede transformar la tierra en cielo y el cielo en tierra. Dudar de esto es probar que ustedes son demasiado débiles para captar la magnificencia y grandiosidad del universo. He venido a enseñar a todos la esencia de los Vedas, a derramar sobre todos este precioso regalo, a proteger y preservar la eterna sabiduría. Mi misión es diseminar felicidad y por lo tanto estoy siempre listo a descender entre ustedes, no solo una, ni dos, ni tres veces, sino tan a menudo como ustedes me necesiten. Muchos de ustedes probablemente piensen que ya que gente de todas partes de la India y también de países extranjeros vienen a Puttaparthi, deben estar volcando sus contribuciones en los cofres de este ashram. Pero déjenme decir la verdad, yo no tomo nada de nadie, excepto su amor y devoción. Esta ha sido mi práctica constante durante todos estos años. La gente que viene aquí me da solo la riqueza de la fe, la devoción y el amor. Eso es todo. Cuando se rompe un puente, no puede ser reparado por cualquiera. Debe hacerlo el hombre que lo ha planeado y construido. Así también, cuando se ha perdido toda esperanza de mantener la rectitud, Él, que estableció la rectitud, debe volver y repararla. Los 4 puentes, verdad, rectitud, paz y amor, fueron establecidos por el Señor, y ahora Él ha venido a reconstruirlos. Tanto los ingenieros como los otros que en Prayanti Nilayana asisten a las conferencias educativas, muy pronto comenzarán la tarea de reconstrucción. El Señor debe tomar la forma apropiada para la tarea que debe cumplir. Para atrapar a una banda de ladrones armados, también el oficial de policía debe moverse entre ellos como un ladrón armado, durante un tiempo. Por eso, Él ha tomado la forma humana. Pero algunos hombres que ni siquiera tienen el respeto de sus propias esposas, ponen en tela de juicio al avatar y piden pruebas. Naturalmente, si ustedes desean entender, son bienvenidos. Estén cerca, observen, aprendan y crean. Muchos de ustedes vienen a mí con problemas de salud y preocupaciones mentales de un tipo o de otro. Son solo señuelos mediante las cuales han sido atraídos hasta aquí, pero el propósito principal es que ustedes puedan obtener la gracia y fortalecer su fe en lo divino. Las preocupaciones y los problemas deben ser realmente bienvenidos, ya que les enseñan las lecciones de humildad y reverencia. El correr tras el deseo de objetos materiales produce gran descontento. Este tipo de deseo no tiene fin. Una vez que ustedes se convierten en esclavos de los sentidos, estos no los dejarán libres hasta su muerte. Es una sed inaplacable, pero yo los llamo hacia mí y hasta les otorgo gracias mundanas para que puedan volverse hacia Dios. Ningún avatar ha hecho esto antes: ir entre las masas, aconsejarlas, guiarlas, consolarlas, elevarlas y dirigirlas por el sendero de la verdad, la rectitud, la paz y el amor. Si renuncian a todo y se rinden ante el Señor, Él los protegerá y guiará. El Señor ha venido solo para esta tarea. Él dice que lo hará, y que es esta misma tarea la que lo ha traído aquí. Yo conozco las agitaciones y las aspiraciones de vuestro corazón, pero ustedes no conocen mi corazón. Yo reacciono ante el dolor que ustedes sufren y ante la alegría que sienten, ya que yo estoy en sus corazones. Yo soy el que habita en el templo de cada corazón. No pierdan el contacto con el huésped.
pues sólo cuando el haz de leña está en contacto con las brasas puede convertirse en lo mismo. Cultiven la cercanía conmigo dentro de sus corazones y serán recompensados. Entonces, ustedes también adquirirán una fracción del amor supremo. Esta es una gran fortuna. Tengan en cuenta que no se volverá a presentar nuevamente esta oportunidad en vuestro camino. Si ustedes no pueden cruzar el mar del dolor ahora, aprovechando esta oportunidad, ¿cuándo podrán conseguirla nuevamente? Realmente, ustedes son los pocos afortunados de entre millones de personas que se contactan conmigo, y por eso yo lo llamo la marca del destino. Tengan fe en que todos ustedes van a ser liberados. Sepan que están salvados. Vayan y cuéntenle a todos que ustedes han venido a Puttaparthi y que aquí obtuvieron el secreto de la liberación. Verán el día en que las arenas del Chitravati por sí mismas pueden albergar a la multitud que se reúnen aquí proveniente de todas partes del mundo, y cuando solo el cielo pueda ser su techo. Muchos dudan en creer que las cosas mejorarán, que la vida será feliz para todos y llena de alegría, y que vendrá la edad de oro. Déjenme asegurarles que esta forma de rectitud no ha venido en vano. Triunfará en impedir la crisis que ha envuelto a la humanidad. Si solo hubiese venido como un hombre igual a cualquier otro hombre, ¿quién me hubiese escuchado? Por eso he venido en esta forma humana, pero con más poder y sabiduría que la humana. Cada uno de ustedes es un avatar. Ustedes son lo divino, encerrados como yo en carne y huesos humanos. Solo que ustedes no tienen conocimiento de esto. Ustedes han venido en esta prisión de encarnación a causa de los errores de muchas vidas, pero yo me he puesto este cuerpo mortal por mi propia y libre voluntad. Ustedes están atados al cuerpo con las sogas de 3 atributos. Yo soy libre. Ellos no me pueden tocar, ya que los atributos son mis juguetes. No estoy atado a ellos. Yo los uso para atarlos a ustedes. Ustedes son movidos hacia aquí o hacia allí por mi voluntad. Yo no tengo deseos, salvo aquel de que ustedes no tengan deseos. Seguimos en el programa Sai Baba Rosario. Acabamos de escuchar un mensaje de Sai Baba. Lo extrajimos del libro Recopilación de los mensajes de Sri Satya Sai Baba. Ahora vamos a pasar a la charla también prometida del profesor en filosofía Héctor Omat, donde hablará sobre los valores humanos. Pasamos entonces a esta charla del profesor Héctor Omat sobre los valores humanos. La mayor riqueza, el mayor tesoro de una sociedad o de una nación es el buen comportamiento de sus hombres y mujeres, la calidad de sus vidas. Por otra parte, una cultura se mide por el tipo de hombres que produce. Cuando ese comportamiento, ese buen comportamiento prospera y crece en una sociedad, es decir, se hace mayoritario, esa sociedad toda mejora. Crece el bienestar, la prosperidad y la armonía social. En cambio, cuando se abandona la práctica de ciertos valores humanos, y entendemos por valores lo que a veces algunos llaman virtudes, por ejemplo, la veracidad, la rectitud, la no violencia, la fraternidad, el respeto. Cuando esos valores o virtudes decrecen, la sociedad se ve afectada porque aumenta dentro de ella la disgregación social, el conflicto, la división, surgen las facciones. Y una sociedad dividida y fragmentada necesariamente desemboca en el caos, en casos extremos en la violencia y hasta en la guerra. Por lo tanto, los valores humanos son el cimiento
que sostiene el edificio social. Sin buenos cimientos no hay buen edificio. Cuando una sociedad pierde esa práctica o se va abandonando o directamente ni siquiera se tiene en cuenta, esa sociedad cae en el salvajismo y en la barbarie. Por lo tanto, los valores humanos son para el hombre, tanto individual como colectivamente hablando, como el pan y el agua, imprescindibles. El resto de la organización social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, evidentemente tiene su importancia y hay que mantener esa organización y, si es posible, orientada hacia el bien de todos. Pero si el cimiento no está, si la base moral de comportamiento es baja, el promedio no es aceptable ni suficiente, esa sociedad se resquebraja. Es cierto que, y sobre todo en nuestro país, para ganarse la vida y el sustento, a veces se requiere trabajar y trabajar duro. Eso cuando se tiene trabajo. También la desocupación gasta enormes cantidades de energías de la persona en angustias, en penurias, en sufrimientos por no poder resolver nada menos que el problema de la supervivencia. Imaginándonos que las condiciones mínimas están cubiertas en una persona, no debiera ningún ser humano descuidar el trabajar sobre sí mismo. Tenemos cierta facilidad los seres humanos en preocuparnos e interesarnos por cosas que nos rodean o que nos preocupan, de la sociedad, del medio ambiente, de la misma naturaleza. Pero no nos cuidamos a nosotros mismos, no nos atendemos, no nos examinamos. Es más fácil trabajar objetos externos que trabajarse uno. Y es tan importante ese trabajo interior porque es el que nos moldea, es el que nos perfecciona y nos desarrolla. Toda persona debe disponer a lo largo del día, en esos momentos en que está solo consigo mismo, o cuando va al trabajo, o cuando está en determinadas circunstancias, reflexionar sobre su vida. Si está viviendo correctamente, si se está desarrollando como persona, si es delicado y respetuoso con los que lo rodean, si es bondadoso y cariñoso con su esposa o esposo, con sus hijos, si sabe ser buen amigo, si es leal y honesto, si se esfuerza por entender a los demás. Todos esos temas que desgraciadamente se descuidan serían o deberían ser tarea cotidiana. Porque si no, nos pasa por dentro lo que ocurre en una casa, que si yo no limpio los muebles se llenan de polvo, si yo no barro el piso se llena de tierra. De la misma manera nos pasa en el alma. Si nos descuidamos, si no la examinamos, si no la pulimos, la lijamos y la limpiamos, evidentemente nuestra alma queda atrofiada y nuestra conducta a veces no solamente no mejora, a veces empeora. Por eso, mientras barremos el patio o las habitaciones de nuestra casa, deberíamos pensar que así también tenemos que barrer de nosotros malas costumbres, malos hábitos, malos pensamientos. Y así cuando uno lava la ropa, debiera pensar que así debiera lavar sus emociones, purificar su corazón. Y así como cuando uno tiene que plantar en el jardín flores o verduras, tiene que arrancar primero el pasto y sacar las piedras, así debiera uno ir sacándose las malas pasiones, las malas inclinaciones, las costumbres perniciosas. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de los seres humanos. Es nuestro deber y es nuestra misión. ¿Por qué nuestro deber? Porque no somos animales. No nacimos solamente para comer, beber, dormir y divertirnos. Hemos nacido también para desarrollarnos como personas. Entonces tenemos que trabajar sobre nosotros mismos. Cada mañana uno debería repetirse en silencio y a solas consigo mismo: tengo que acordarme de que no soy un animal, soy un ser humano y debo vivir como tal. Y si soy madre o soy padre, debo cuidar de mis hijos. Están en mi proximidad, están en mi responsabilidad. No solamente debo quererlos, debo proveer de las necesidades básicas que tienen, sino que debo cuidar mucho cómo viven y cómo se conducen. Debo preguntarme también, ¿se conducen rectamente en la vida mis hijos? ¿Desarrollan buenas cualidades? ¿Desarrollan virtudes? ¿Son buenos amigos? ¿Toman en serio la honestidad? ¿Se preocupan por el sufrimiento ajeno? ¿Están dispuestos a trabajar por los demás? Es decir, el mayor tesoro que le deja un padre y una madre
a un hijo no es solamente la profesión que le ayuda a alcanzar o los bienes materiales necesarios con que los provee, que son importantísimos, pero el mayor tesoro, el mayor legado es preocuparse para que los hijos desarrollen una buena conducta, que sean buenas personas. Esa es la mayor riqueza que le puede dejar un padre a un hijo. Como dijimos el otro día, a lo mejor el hijo no es rico en bienes materiales, pero debiera serlo en bienes espirituales. Este es el trabajo que debieran hacer los padres. Los tres pilares fundamentales de una sociedad son la madre, primera educadora del hijo y del ciudadano futuro, el padre, que marca la ley y la orientación, y el maestro. Los padres deberían enseñarle a sus hijos el respeto y el amor a sus maestros, porque sea poco o mucho lo que reciban de ellos, deben estarles eternamente agradecidos. Una persona que no agradece es una persona de corazón seco, es una persona indiferente, es una persona incapaz de conmoverse. La gratitud es una de las mayores virtudes del ser humano. Y hay que agradecer a los maestros, porque los maestros son el otro gran pilar de la sociedad. Los maestros, si tienen en clara su misión, deben saber que no solamente informan o transmiten habilidades y destrezas, sino que ante todo enseñan virtudes y formación del carácter. Los maestros son los que ejercen la transformación de una nación, pero han perdido prestigio social. Vemos cómo los avasallan, vemos qué falta de respeto social hay hacia ellos. Los chicos deben volver a recuperar el respeto a sus maestros y saber agradecer, y saber venerar, y saber reconocer. Cuando comenzamos así, la cultura empieza a nacer de nuevo. Cuando las personas no respetan a los hombres de saber y de cultura, la cultura entera, la sociedad entera, cae en el salvajismo y la barbarie. Por lo tanto, debemos respetar esa condición del maestro y esperar que el maestro cumpla con su papel, de ser él el primero que se cuida a sí mismo, de ser él el que transmite los valores para que los chicos los vivan, porque son los portadores no solamente del conocimiento de los valores, son los portadores de los valores vividos para que los chicos los asimilen. Padres y maestros son los espejos donde el chico se mira. Por lo tanto, tienen la tremenda y primera importancia en la formación del carácter de las personas. ¿Qué es una persona de carácter formado? Una persona de carácter formado es una persona que desarrolla valores, cualidades, buenas cualidades, como mencionamos hace un ratito, como la veracidad, la rectitud y la honestidad, por ejemplo. Cualidades que hacen a la persona no solamente valiosa en sí misma, sino útil y benéfica para los demás. Porque algo que se debe aprender en esta vida, y que toda persona, sea cual sea su condición o su nivel cultural, deberá tener grabado en su sangre y en su alma, que uno no se educa en esta vida solamente para ganársela, para ganarse bienes, para ganarse la vida, como decimos a diario. Se educa ante todo para orientarse rectamente en la vida. Entonces, es necesario que se sepa eso de antemano, que una persona no está totalmente formada, a pesar de que tenga mucha información y mucho conocimiento, si no desarrolló su carácter, mejoró su corazón y ordenó su conducta. Este es el trabajo que se debe realizar en la sociedad. Nuestro país ha sufrido en estos últimos años una verdadera devastación, una erosión total. Se han derrumbado instituciones, creencias, costumbres, valores que no eran muchos, pero estaban de alguna forma allí presentes. Verdaderamente padecemos la sensación de haber experimentado y sufrido un huracán, una catástrofe. El país hay que rehacerlo, hay que construirlo desde las bases otra vez. Todo se quebró, todo se rompió. Y este trabajo de poner ladrillo sobre ladrillo debe empezar por la formación en valores humanos. Cada familia, cada institución, en los medios de comunicación social, en las cátedras, en las aulas, en las clases dirigentes, hay que volver otra vez al conocimiento, a la práctica y a la divulgación de los valores humanos, porque solamente así la sociedad sale del marasmo, del caos y del conflicto y comienza a tomar el camino de la mejora y la perfección.
Seguimos en el programa Sai Baba Rosario. Acabamos de escuchar una charla dada por el profesor en filosofía Héctor Omad sobre los valores humanos. Antes habíamos leído un discurso de Sai Baba y al principio del programa habíamos comentado lo que Sai Baba dice sobre las profecías del año 2012. Aquellos que quieran volver a escuchar este programa y todos los restantes ya emitidos pueden hacerlo ingresando a nuestra propia página web, que es www.saibabarosario.com.ar, donde allí pueden escucharlo directamente a cada programa o bien descargarlos en MP3 en su computadora. Este programa está llegando a su fin. Dios mediante nos reencontramos el jueves próximo a las 22 horas aquí en AM Libertad, en el 1090 del dial rosarino. Como siempre les deseamos que sean eternamente muy, pero muy felices. Muy buenas noches. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.